Gracias, señora Aliaga. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra señor Escartín, Podemos Aragón. Bueno, pues gracias, la verdad, al proponente, al diputado Aliaga, porque ha hecho su intervención seduciéndonos, que yo creo que es muy interesante, ¿no?, que se ha dirigido a mi grupo, porque quizás intuye que vamos a argumentar igual diferentes, pero no quedarme solo en esta Cámara y que haya más argumentos críticos. Nosotros llevamos en esta legislatura 1 año y medio, creo que esta es la 12ª iniciativa parlamentaria que tiene que ver con las comarcas mineras. Algunas de las primeras las trajimos Podemos Aragón y siempre hemos sido coherentes aquí y en la zona con la postura que defendemos. Nosotros no queremos dejar a la gente abandonada en la situación que hay, somos conscientes que hay una dependencia total de la central térmica y de la minería, queremos defender los puestos de trabajo, pero queremos echar el resto en la búsqueda de alternativas. Estamos siendo críticos con el pasado, pero no nos detenemos solo en el pasado. Estas mismas Cortes han aprobado por unanimidad una auditoría de los fondos Miner que nos está haciendo, por eso seguimos con esa cantinela y seguimos sabiendo que hay fondos Miner en la actualidad, intentando que se queden en la zona 1, es decir, en los territorios que efectivamente pueden sufrir mucho más la destrucción de los puestos de trabajo, el paro y la despoblación. Esa es una de las enmiendas que hemos metido. Pero es que al final hemos presentado 5 enmiendas al texto del PAR. ¿Por qué? Porque realmente no estamos de acuerdo, sobre todo en la última parte que usted, diputado Aliaga, ha argumentado. Nosotros no queremos dar un cheque en blanco al gobierno de Rajoy. Y no lo queremos hacer, y le voy a explicar por qué. Porque nosotros no queremos aceptar, bajo ningún concepto, que se mantenga la central térmica de Andorra con subvenciones multimillonarias. Nosotros no queremos pagar a esa empresa, que usted bien ha dicho, una multinacional, que ni siquiera es ya española, Enel, Endesa, para que desnitrifique y acometa las inversiones necesarias para que la central pudiera tener futuro más allá del 2023. Eso corresponde a la empresa privada y eso es lo que marcan los parámetros de la Unión Europea. Esos no los ha firmado Podemos. Cuando ustedes apelan, como dice la proposición, al marco de la minería del 2013 y 2018 o a la decisión europea del 2010, se olvidan algunas cosas, y es que las ayudas a las minas son exclusivas para el cierre y solo las pueden recibir las minas que van a cerrar a finales del 2018. Eso no lo dicen aquí, usted hoy no lo ha dicho, ni tampoco lo dicen en el territorio. Pero es que esto no lo firmó Podemos. En 2010, ¿recuerda quién gobernaba? Zapatero, no Podemos. Y en 2013, Rajoy, no Podemos. Nuestra apuesta es decidida y es firme hacia un plan B. Se han hecho las cosas mal, muy mal, pero no nos queremos detener en el pasado. Nosotros hemos traído proposiciones no de ley que habéis aprobado por unanimidad. Hemos conseguido introducir partidas específicas para un proceso participado y consensuado con todos los agentes sociales y económicos en el territorio para tratar de poner todos los recursos hacia una reindustrialización de las comarcas mineras, hacia que haya futuro en el territorio más allá del carbón. Por supuesto, esto no se va a conseguir ni en un mes ni en un año y seguramente tardaremos más. Por eso también defendemos los puestos, pero no a costa de los dineros públicos. No a base de pagar millonadas a empresas multinacionales que tienen beneficios que son el doble de sus homólogas eléctricas europeas, que están poniendo la luz de las más caras después de Chipre en toda la Unión Europea y que están permitiendo que haya unos índices de pobreza energética que afectan a 7 millones de personas en el Estado español. Y por eso nosotros lo decimos claramente, que no vamos a dar un cheque en blanco al gobierno de Rajoy. Se está defendiendo un modelo energético caduco e injusto, y nuestra apuesta y toda nuestra fuerza, nuestra energía, nuestras proposiciones, nuestro impulso al gobierno, nuestras enmiendas a los presupuestos, las partidas que están aprobadas y que no vemos que se ejecuten, van a ser hacia esa reindustrialización, hacia decir a la gente, hoy solo hay un presente, que es el carbón, pero mañana esperemos que entre todos, y ustedes sobre todo que viven en las cuencas mineras, sepan dar con esas claves, con esos fondos europeos que todavía tenemos para dar puestos de trabajo de calidad. Yo creo, y quiero acabar ya, que podemos aprobar 1001 iniciativas como esta. Señora Aliaga, usted lo ha dicho en su intervención. Yo creo que de estas, en esta legislatura, en la anterior, usted mismo habrá defendido un montón. Se habrán aprobado posiblemente por unanimidad, pero no han supuesto cambios profundos ni soluciones. Además de hacer declaraciones estupendas en estas Cortes o en los medios, hay que ser coherente y hacen falta hechos. Y se han hecho las cosas muy mal en la gestión de cientos de millones de euros de fondos
públicos. Nosotros no vamos a dar vía libre al próximo gobierno de Rajoy. No queremos tampoco que estas Cortes, por unanimidad, den esta carta blanca a otro gobierno del PP. No lo vamos a hacer con el voto de Podemos. Ustedes se han coaligado con el Partido Popular y en la última legislatura el ministro Soria no ha hecho nada para las comarcas. Todo esto lo digo desde la firme afirmación y decisión de que Podemos no vamos a abandonar a nuestra gente y vamos a defender los puestos de trabajo en la minería y seguir trabajando para el presente y el futuro de las comarcas mineras aragonesas. Gracias. Muchas gracias, señor.